Tiempo de entrevista con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Entrevista que me parece que amerita la siguiente introducción, porque con motivo de la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que por ley justamente se creó durante este gobierno, se conformó de momento una unidad transitoria integrada por representantes de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, y también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Economía y Finanzas, y con el acuerdo de todas las partes, y esto es pie para el primer asunto que estaremos abordando con la ministra, recientemente esa unidad transitoria resolvió hacer públicos, o sea, publicar los estudios y consultorías hechos durante 2025, teniendo en cuenta como, o que serán tenidos en cuenta, son tenidos en cuenta como insumos fundamentales para la, acá viene lo más importante, la elaboración del proyecto de transformación del transporte público en el área metropolitana, que es una de las principales iniciativas del gobierno nacional para este quinquenio y es el tema central de nuestra entrevista. Estos informes que se conocieron días atrás justamente se hicieron públicos cuando teóricamente se acerca el momento en el que el gobierno deberá decidir los detalles del proyecto para luego iniciar los procesos licitatorios y también la ejecución de las obras. Son 7 documentos en total. Fueron elaborados por consultoras nacionales e internacionales y entre ellas, bueno, podemos mencionar la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Redes, Planeamiento y Política Pública en Movilidad Urbana, RDA Ingeniería con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Visa Consultora de Ingeniería y CSI Ingenieros, que elaboró 3 informes diferentes. Vamos justamente a hablar de este tema, no solo de este tema, pero de arranque de este tema con la ministra Echeverri, que ya está por acá en el Café La Diaria. ¿Cómo andás, Lucía? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Para empezar, ya que mencioné o hicimos un repaso de lo que significan esos insumos técnicos, en función de las primeras lecturas, repasos que digo los equipos del ministerio porque no creo que una sola persona pueda leer tanto en tan poco tiempo, pero en función de ese primer estudio, ¿qué primeras conclusiones con valor de uso de toda esa documentación has extraído? Bien, primero que nada es señalar justamente eso, ¿no? Es decir, aquí hay una rigurosidad en el abordaje de esta definición del gobierno nacional de transformar el transporte público, fundamentalmente porque es una necesidad que ha planteado la gente, ¿no? Estamos en un momento en donde los usuarios, pero además también los trabajadores y las empresas de transporte tienen un consenso de que así no es posible seguir, ¿verdad? Entonces, lo primero fue justamente contar con todos los estudios que abordan los distintos componentes del transporte público, de cómo podía ser efectivamente una transformación cuyos objetivos centrales son mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de las ciudades en torno a ese transporte público, disminuir tiempos de viaje, confiabilidad, frecuencia, ¿verdad? Calidad, obviamente. Y en ese marco, estos estudios han ido explorando buena parte de los componentes que son imprescindibles en esa transformación del transporte. Uno de ellos tiene que ver con la institucionalidad de la gobernanza y de hecho hay algunos estudios vinculados a esa situación que analiza un poco cómo están las competencias hoy distribuidas entre intendencias departamentales y gobierno nacional. Tiene que ver con los aspectos de regulación, los aspectos de operación del transporte público. Otro de los estudios que es muy importante porque ahí es donde surge, por ejemplo, a consecuencia de esto, la creación de esta figura tan importante o de esta institucionalidad que es la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. Otro tiene que ver, por supuesto, con aspectos ya estrictamente técnicos de cuáles son las mejores opciones para cumplir y alcanzar esos objetivos de reducción de tiempos de viaje, de confiabilidad, de calidad, que tiene que ver con la selección de los troncales, que ahí están estudiados, tanto por la Facultad de Arquitectura como por la empresa RDA de Ingeniería, ¿verdad? Que es una firma nacional, pero con experiencia también a nivel internacional. Y ahí identifica 2 de los troncales más importantes, que es como ejes, ¿verdad? Donde puedan transitar efectivamente en exclusividad el transporte público, como lo es todo el eje de San Anastasio, Avenida Italia, 18 de julio, Camino Maldonado, Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre y 18 de julio, donde confluye casi que el 85% del transporte por las características que tiene ahora, Lucía, el área central. Esos ejes troncales, nosotros hablamos contigo el 4 de julio del año pasado, sí, ¿no? Cuando hacía bastante poco que había empezado el periodo de gobierno, que ahora está por cumplir un año. ¿Esos ejes ya estaban definidos de alguna forma
O en el medio, el hecho de que se hayan ido elaborando estos informes, que ahora se hicieron públicos, pero que entiendo que fueron llegando al ministerio en distintas fechas en los meses que pasaron, fue el hecho que determinó que eso ya esté firme, que aquello que era una idea ahora esté confirmado, que efectivamente los ejes troncales van a hacer eso, porque los informes, entiendo, no son vinculantes, pero tienen que haber pesado en decisiones. Son imprescindibles para tomar decisiones calificadas. Es decir, quienes tenemos responsabilidades políticas vamos a tomar decisiones y vamos a hacer síntesis respecto de la evidencia, los datos y lo que nos están mostrando estos estudios, que además están analizando distintas alternativas. Pero en estos ejes troncales es donde se concentra buena parte de la población. En 8 de octubre y Camino Maldonado es el eje y la arteria que concentra mayor cantidad de usuarios del transporte público. Ahí se hicieron estudios de las paradas incluso y de la simulación del tránsito en momentos críticos, donde nos está diciendo que hay 4.300 pasajeros por hora por sentido en ese eje. Yendo y viniendo. Exactamente, digamos. Exactamente. Entonces, ahí se analizan las paradas, porque eso es lo que va demostrando la certeza y las oportunidades de efectivamente intervenir en estas arterias y de qué forma intervenir y cómo esa intervención genera impactos que tienen que ser una oportunidad también para la reconfiguración urbana. No solamente es el transporte público en términos de cómo transita la gente, cómo sale de su casa, llega al trabajo, al estudio o a donde deba llegar, sino que además permita una reconfiguración de la ciudad generando oportunidades. Esta nota va a tener, o esta entrevista va a tener, digamos, muchas preguntas orientadas a distintos aspectos del proyecto que o bien se han definido o parece que irán en un sentido determinado. Pero antes quiero abrir un paréntesis para referirme a lo que hay que esperar para adelante. Concretamente, ¿cuándo se va a tomar la decisión del que será el proyecto consolidado con todos sus detalles? Y será, por ende, anunciado como tal, me imagino que en alguna actividad organizada por el gobierno nacional, es decir, ¿cuándo la definición, cuándo el anuncio y cuándo está previsto que en función de esto se dispare el proceso licitatorio y comiencen a ejecutarse las obras? Bien. Es difícil decirte tal fecha. Estamos en el momento justamente oportuno, ¿no? Para todos este tipo de intervenciones, proyectos de esta magnitud, que además el compromiso es que efectivamente se concreten en este periodo de gobierno, más allá de que la transformación del sistema de transporte público metropolitano va a llevar más tiempo y va a ir incorporando otras áreas de cada uno de los departamentos. Lo cierto es que ahora este es un momento impostergable para tomar decisiones e iniciar este proceso. Entonces, estamos en esa etapa porque están estos estudios que están finalizando. De hecho, hay algunos que serán entregados en las próximas semanas. Ustedes sabrán que se hizo un estudio geotécnico, sobre todo el 18 de julio, que ha sido quizás de los que ha cobrado mayor publicidad. Para saber si se puede perforar y hacer eventualmente un túnel. Exactamente. Sobre información que se tenía, obviamente, proporcionada por la propia Intendencia de Montevideo, se hicieron los cateos, porque esa es la información que se necesita, o perfeccionar la información para la toma de decisiones, va a estar llegando supuestamente en estas semanas, estamos hablando en las próximas 2 semanas, y a partir de ahí, obviamente, hay que empezar a tomar decisiones. De lo contrario, estos plazos que estábamos planteando, que son los que nos comprometimos con la gente, sería casi difícil de cumplir, ¿no? ¿Qué rol juega el presidente de la República, Yamandu Orsi, en la decisión final? Preponderante, porque fue su prioridad. Recordemos que el presidente Orsi recoge de las bases programáticas, es decir, de lo que nuestra fuerza política elaboró recogiendo las necesidades de la gente, pero fue una de las prioridades para gobernar que presentó en Colonia, y además ha estado haciendo un seguimiento, porque esto es una transformación del transporte público, pero es una transformación y una oportunidad para la capital del país, ¿no es cierto? Es una obra que podría integrar realmente el área metropolitana, porque involucra a Canelones, porque involucra a San José, y es efectivamente la posibilidad de poner realmente a la capital del país y a esta área metropolitana en clave de desarrollo y de construcción de futuro, que es fundamentalmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pasando ahora sí a detalles más concretos de lo que ya se definió o se estaría definiendo por estos días, ¿no? Da la impresión de que, y si hay acá alguna precisión para hacerla, harás, en términos del sistema de transporte, quiero decir, el medio de transporte elegido, ya hay una elección en favor de utilizar buses conocidos como BRT, que son buses articulados que permiten o que tienen una capacidad que es muy superior a la que tienen los ómnibus que circulan en este momento por todas las ciudades del país, los ómnibus tradicionales. Para empezar, ¿por qué se eligió en términos de medio de transporte esa alternativa?
Bueno, ahí se valoraron distintos, ¿no? Tecnologías o distinto material rodante, por decirlo de alguna manera, que es importante, pero que no es la transformación en sí, es un componente, como las obras, muy importante. Y en ese marco, ahí lo que se analizó fue las características que tiene nuestras ciudades, la extensión que va a alcanzar esta primera intervención o la transformación que estamos iniciando, son 50 kilómetros, ¿verdad?, entre las dos troncales, la adaptabilidad que tiene que tener para la eventual reconfiguración cuando hay interferencias, la capacidad que tiene, la inversión inicial y la inversión de mantenimiento. Eso fue lo que se valoró a los efectos de tomar la decisión, o por lo menos esta factibilidad que entendemos nosotros va orientada hacia los ómnibus eléctricos, que además son ambientalmente sostenibles, obviamente, ¿no? Hay a nivel de la sociedad, en algunos sectores, ciertas expresiones, esto se manifiesta incluso en mensajes que recibimos cada vez que hablamos de este tema de parte de la audiencia, en comentarios que uno puede leer al pie de las publicaciones en YouTube con las entrevistas a propósito de este tema. Hay algunos sectores disconformidad con esta elección del medio de transporte y gente que dice sería mejor un tranvía, y también hay gente, aunque menos, que habla del tren elevado, que en algún momento se manejó como posibilidad y finalmente fue una opción descartada. ¿Por qué esas no? Sí, esas dos tecnologías, esos dos tipos de material rodante fueron también producto de iniciativas privadas, son iniciativas legítimas que tienen empresas privadas en el marco de sus funciones comerciales que fueron analizadas. Lo cierto es que nosotros, cuando estamos hablando de la transformación del transporte, estamos hablando de la generación de política pública, y es una transformación sistémica e integral, no solamente de un punto a otro. Acá hay que garantizar que efectivamente cumplir con los objetivos, que es reducir los tiempos de viaje, que es darle previsibilidad, que es generar calidad, implica que hay que garantizar que la gente llegue a ese BRT, este ómnibus eléctrico, y salga de él teniendo las mismas condiciones y los mismos atributos. ¿Y por qué con un tranvía eso no se conseguiría? El tranvía estaba planteado de un punto que era en Pinar hacia Plaza Independencia. Implica una inversión inicial muy importante, un tranvía eléctrico, con una necesidad de inversión en la infraestructura para poder hacerlo andar realmente elevada a los efectos de lo que iba a poder generar en términos de transporte público, y además con dificultades cuando tenemos interferencia. ¿Qué es interferencia? 18 de julio, por ejemplo, que es el nudo central, digamos, los estudios han indicado que tiene 134 interferencias, es decir, momentos en el año en que efectivamente no puede circular el transporte público por esta arteria, por distintas cuestiones, actividades culturales, actividades de festejo, de protesta, marchas, algunas programadas y otras no. Ahora, ¿cómo haces tú en esa situación 134 veces al año para garantizar efectivamente el traslado de la gente, ¿verdad? En cambio, estos ómnibus tienen la adaptabilidad de las posibilidades de giro y de salir. No significa que no se generen, obviamente, dificultades en el tránsito, pero tiene condiciones para seguir cumpliendo con su recorrido. Y el tren elevado, un tren a aire comprimido, no hay experiencias como tecnología para el transporte masivo, digamos. Lo que hay son algunas experiencias en Brasil, en un aeropuerto que no está todavía en funcionamiento y que no tenía tampoco una mirada integral a los efectos de garantizar la calidad, la disminución de los tiempos de viaje, y con además problemas respecto del resto del transporte, de los vehículos particulares que no estaban abordados. Me llama la atención eso de que no hay experiencias de un tren con esas características. No. Lo digo sin haber buscado antecedentes, simplemente guiándome por cosas que uno ha visto en otras ciudades del mundo, cuando hay de repente algunos sistemas combinados que en un tramo determinado salen de un soterramiento y toman elevación. Entonces, si eso existe, ¿en qué se basa el Ministerio para decir que no hay experiencia con respecto a la propuesta concreta del tren aéreo? Porque ahí debe haber algo técnico en el medio que me pierdo. Sí, es que lo que se evaluó justamente a partir de esta iniciativa privada no se encontró con este tipo de material rodante, ¿no? Este tren de aire comprimido, no hay experiencias de transporte. Porque es un tipo de tren específico. Exactamente, es una tecnología específica y una firma específica, ¿verdad? Nosotros acá estamos garantizando también que tiene que haber una sustentabilidad del sistema, y eso implica garantizar la permanencia de los
los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, y no trasladar el precio a tarifa. Esto no estaba planteado así. Acá había una empresa que era la que iba eventualmente a operar. No obstante, Martín, más allá de todos los estudios que se hicieron con especialistas nacionales e internacionales, hoy tenemos en curso una firma externa e independiente para que ponga también blanco sobre negro, por decirlo de alguna manera, la evaluación de las distintas tecnologías. Para cerrar la parte de la entrevista vinculada al medio de transporte, ¿no? Recordemos que la elección es ir por esos buses articulados. Esto también dispara suspicacias, por ejemplo, con respecto a las presiones que harían las empresas y en particular CUTSA y su presidente Juan Salgado. Se dice, este es un sistema que lo que hace es beneficiar a CUTSA. ¿Cuánto pesó esa parte, el interés empresarial, en la decisión tomada? No, por supuesto que es una realidad que las empresas que hoy están van a seguir operando y la agencia va a tener que mantener los aspectos de regulación, los cambios que se necesiten operativamente, pero se va a mantener la realidad hoy con las participaciones que tienen las empresas en todo el sistema de transporte metropolitano. Acá no hubo una inclinación, se dirá mucha cosa, también se decía, bueno, que el tranvía es la iniciativa de una empresa en particular. Lo cierto es que acá estamos mirando efectivamente con evidencia, por eso es la importancia de publicar todos estos estudios, que son los que sostienen las definiciones que se han tomado. Claro, lo que pasa es que creo que el razonamiento ese incorpora la idea, no sé si correcta o no, de que si se hubiera ido, por ejemplo, por un tranvía o un tren, las empresas de ómnibus existentes hubieran quedado afuera. ¿Eso hubiera sido así en ese caso? Es que las propuestas que estaban planteadas en términos empresariales no consideraban cómo iban a ser operados y cómo iba a garantizarse la sustentabilidad del sistema, que involucra también a los trabajadores, ¿no? Dejando de lado el medio de transporte y pasando ahora a otros aspectos del proyecto, ¿no? La parte ingenieril, si se quiere. Está claro que va a haber dos troncales, un eje Giannatasio Avenida Italia, pensándolo desde Canelones, otro Camino Maldonado 8 de octubre, que van a, digamos, juntarse en la zona de Tres Cruces, y ahí nos metemos a 18 de julio, ¿no? Y bueno, según información publicada por La Diaria, ¿no? Nuestras compañeras Natalia Ubal y Yamila Silva han hecho un resumen de buena parte de esos informes, un trabajo que conviene destacar o que corresponde destacar. Sin duda. Lo que de alguna manera se resume es que en el caso de 18 de julio se plantean dos escenarios que da la impresión de que siempre tienen en cuenta una solución con un túnel o con un soterramiento, uno de máxima, que sería desde Fernández Crespo hasta la Plaza Independencia, o viceversa, como se lo quiera ver, y otro más corto, en el que el soterramiento empezaría, si no me equivoco, a la altura de la calle Ejido. Si hay alguna precisión para hacer, en todo caso la puedes hacer, y también llegaría a Plaza Independencia. Primera pregunta, ¿esos son los dos escenarios? ¿No está arriba de la mesa el escenario de evitar esa solución soterrada? No, hay varios escenarios que se analizaron, de hecho también se analizó, hay una de las consultorías particularmente que analiza otras alternativas. CSI Ingenieros. CSI Ingenieros, además apoyados por otra firma española, analizan la posibilidad de la circulación en superficie por 18 de julio, utilizando también algunas de las calles paralelas, como Colonia en un caso, Mercedes en otra. Lo cierto es que ahí, obviamente que hay una disminución importante de los logros que se pretende alcanzar, con algo que conceptualmente es muy importante para reducir los tiempos de viaje, que es la circulación exclusiva del material rodante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay espacio vial. La ciudad ya no tiene posibilidades de generar nuevo espacio vial. Por eso la posibilidad de soterrar es la posibilidad de ganar espacio para la circulación exclusiva. ¿Ya es una decisión eso? No, es una de las alternativas que, en términos de los estudios que se han hecho de simulación de tiempos de viaje, velocidades, ¿verdad?, es lo que marca que tendría las mayores ganancias o cumpliría mejor los objetivos, por decirlo de alguna manera. Uno de los estudios simula perfectamente y está medido que para tener una referencia entre Zona América y la Plaza Independencia tú tenés 71 minutos, ¿verdad?, de viaje en hora pico promedio quiere decir, actualidad. En la actualidad, quiere decir que no necesariamente es lo que se da, hay veces que lleva mucho más tiempo. Con la posibilidad, obviamente, del soterramiento, eso te baja a 45 minutos. Si fuera en superficie, serían 52 minutos. Sigue siendo una mejora, pero no es tan importante o relevante o sustantiva como la posibilidad de soterrar, que hay que analizar otras cuestiones, porque ahí hay impactos ambientales durante la construcción,
Natalia lo señalaba muy bien, una cosa son las afectaciones y las interferencias que puede tener el proceso de construcción y otra muy distinta a la hora ya de la operación del sistema. Entonces, tú ahí tenés otras mejoras desde el punto de vista ambiental o urbanístico que también hay que considerar. La posibilidad de soterrar habilita a un aprovechamiento y a un rediseño de todo el espacio público con otras posibilidades, con otras oportunidades mucho más grandes que si fuera en superficie, ¿verdad? Un tema de escala y de espacio. Esas son todas las cuestiones y las variables que hay que combinar y que hay que sintetizar para tomar la decisión. Algunas precisiones con respecto a información que manejé, que no sé si fue expresada del modo más exacto. ¿A qué voy? Los escenarios son de ese eventual túnel, los dos que yo planteé, desde Fernández Crespo hasta Plaza Independencia, y uno más corto, más bien a la altura de la calle Ejido, o se piensa también en un escenario de máxima que sería directamente desde Tres Cruces a la Plaza Independencia. Sí, también está el escenario de máxima, están los tres... o sea que son tres escenarios. Las tres alternativas están analizadas y de hecho por eso también los cateos, uno es ya con la obra en Tres Cruces, ese intercambiador que es un eje importantísimo. Ya iremos a eso. Exacto. De Montevideo, donde confluyen buenas partes de estas líneas, y después estamos hablando de una extensión máxima de 3 kilómetros, 3 y poquito, o las otras variantes que implica esto que yo te decía, ¿no? Analizar cuánto cumplen efectivamente con los objetivos que están planteados. Aquí el 5 de febrero el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo: hay posibilidad de túnel y hay posibilidad de no túnel. Sí. Una afirmación que llama la atención cuando da la impresión de que el ministerio prefiere que haya un túnel, sea el de máxima o alguno de los otros dos un poco más cortos. Y también dijo que en ese momento, ya han pasado 2 semanas, estaba estancado el diálogo con el ministerio. ¿Qué pasó ahí? No, ya me lo han preguntado también. A ver, lo que no se ha tomado definiciones es a la espera de estos estudios, que es lo que hemos recibido, parte de lo que se ha publicado. Yo creo que, no voy a interpretar, corresponde que en todo caso lo aclare Mario mismo, pero sí ha habido una profundización de los estudios, se han simulado alternativas que van surgiendo en el propio desarrollo de los trabajos. Esto de las alternativas de la extensión del túnel o las alternativas de poder circular o garantizar la circulación exclusiva por superficie con distintas arterias, es parte de los trabajos que ha involucrado también a los servicios técnicos de la Intendencia. Es decir, no ha habido desde el punto de la generación de datos, de evidencia y de análisis en territorio y mismo en terreno, estancamiento. Al contrario, ha habido una profundización de los mismos, abarcando distintas alternativas. Lo que tenemos que hacer, me parece, es fijar el momento de la toma de decisiones. Que, ojo, es una decisión compleja, Martín, porque estamos hablando efectivamente de una obra que ofrece un futuro maravilloso, que es una oportunidad enorme para Montevideo, para Canelones, para San José, sin lugar a dudas, que efectivamente distintos actores sociales con los que hemos interactuado lo ven como una oportunidad, pero que no está exenta de dificultades, no está exenta de riesgos o de eventuales problemas mientras se ejecuta la obra, sea esta cual sea, que están estudiados, ¿verdad? Escenarios de afectación mínima, moderada, leve, más críticos, que por supuesto tienen además extensiones de plazo distintos, ¿no? No es lo mismo cuando tú estás empezando la obra, que hay un montón de servicios que hay que tener en cuenta, que se trabajará en vereda, cuando ya terminaste esa etapa, pero lo cierto es que esos riesgos existen. El tema es, y ese es el convencimiento que tenemos desde el Gobierno Nacional y que lo compartimos con los 3 gobiernos departamentales y particularmente con el de Montevideo, que como fuerza de izquierda, como gobierno progresista, estamos dispuestos a gestionarlo. Eso implica tomar la decisión sobre la base de un análisis pormenorizado, porque efectivamente lo que está en el centro es la calidad de vida de la gente, es la ciudadanía, la que no tiene otro medio de transporte que no sea el público, pero también la que tiene su vehículo particular. Uno de los informes, el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, describe cómo sería
ese túnel, dice, tendría 2 carriles de circulación de 3,5 metros de ancho cada uno, más una vía peatonal de seguridad de casi 1 metro, 0,9 metros de ancho, para permitir evacuaciones y operaciones de mantenimiento. Además, se dispondrían estaciones subterráneas aproximadamente cada 500 metros para conectar a las personas con la superficie, y habrá escaleras comunes, escaleras mecánicas y ascensores que también tendrán espacio para, por ejemplo, sillas de ruedas y otros dispositivos de accesibilidad. El túnel tendrá también sistemas de captación de luz natural, se describe. Bueno, ante todo esto, no han faltado de parte de la audiencia comentarios con respecto a qué va a pasar con el mantenimiento de ese espacio, qué va a pasar con la seguridad de ese espacio. Hay mucha gente que tiene dudas con respecto a que ese lugar no sea un lugar inhóspito o inseguro eventualmente. ¿Eso se ha pensado? Sí, por supuesto. Son parte de todos los componentes que, una vez tomada la decisión, se incorporan. La operación y mantenimiento del túnel, la calidad de los mismos, que sean accesibles y que además permita también incluso hasta una forma de vivencia de expresiones culturales en los mismos. Pero está garantizado absolutamente todo. El mantenimiento, la limpieza, que existan baños accesibles, es decir, absolutamente todo está considerado, porque lo que importa acá también es ofrecer calidad. Uno de los mensajes que nos llega ahora de la audiencia dice: ¿y qué va a pasar arriba en 18 de julio si se hace un túnel? Es decir, ¿cuál es la solución que se piensa? La persona que nos escribe pregunta: ¿va a ser una peatonal? Bueno, ahí lo que está planteado, hay algunos estudios, sobre todo particularmente el de la Facultad de Arquitectura, que también está publicado, hace por supuesto un análisis y una factibilidad de la reconfiguración urbana, con una generación de infraestructura verde, donde obviamente hay ensanche de veredas, hay ciclovías, se mantienen por supuesto las vías o las sendas para los vehículos particulares, porque este diseño, esta transformación no está en contra del vehículo particular. Lo que nosotros decimos es, tiene que ser atractivo, tiene que ser confiable el transporte público para que desestimule el uso del vehículo particular en determinados tiempos, a los efectos de que gane nuevamente por confianza, por calidad, por reducción de tiempo el transporte público. Pero lo cierto es que es una oportunidad justamente para vivir la ciudad de otra manera. El estudio de la Facultad de Arquitectura hace un cálculo de los costos, sí. Dice que asciende a 590 millones de dólares, sí. La solución con túnel. Me pierdo con respecto a en qué túnel piensan, teniendo en cuenta que hay 3 posibilidades, pero bueno, se habla de una cifra que ronda los 600 millones de dólares, sin incluir IVA ni imprevistos y tampoco costos vinculados a semáforos y material rodante. ¿Cuál es el escenario de máxima en términos de costos, sumando todo eso que ese número no incluye? Sí, no, a ver, el escenario que está planteado por la Facultad de Arquitectura, y además también tiene, por supuesto, componentes y aportes de lo que fue el análisis y la consultoría de la firma de ingeniería, RDA, que también eso, particularmente en las alternativas de soterrar su presupuesto o su estimación de presupuesto, son esos 590 millones de dólares, a lo que hay que agregar, por supuesto, impuestos y imprevistos. En el estudio incluso que está publicado de la facultad, está discriminado por intervención cuáles serían los costos. No recuerdo en este momento la página, pero lo cierto es que ahí está discriminado si fuera el soterramiento considerando Tres Cruces, 18 de julio hasta Plaza Independencia. El más extenso. El más extenso, y de ahí en más obviamente hay otra proyección. Lo cierto es, Martín, que nosotros tenemos costos ajustados por rubros incluso, y por alternativa. Nos pareció, y así lo hemos establecido en las resoluciones, que hay desagregación de cifras que no correspondía publicar porque es información muy sensible cuando vamos seguramente a enfrentar, una vez tomadas las decisiones, procesos competitivos, procesos licitatorios, y nos parece importante que esa información tenga sus resguardos en esta etapa. Hay costos vinculados a lo que va a demandar en términos de inversión, la obra que se elija, la que sea, eso lo repasamos recién, pero hay otros costos u otro concepto de los costos vinculado a los impactos, ¿no? Sí. Que eso va a tener, Sí. por ejemplo, en la actividad comercial, Sí. a nivel del centro, en la medida en que se vaya por la solución de algún tipo de túnel. Y en ese Sí. sentido,
en el resumen que hace la diaria del informe o de uno de los 3 informes de CSI Ingenieros, Sí. se dice que CSI hizo una tarea de relevamiento comercial. Un censo. Ahí está, un censo registrando 1.326 locales comerciales en 18 de julio Sí. y en cada una de las primeras cuadras de las calles transversales, Sí, digamos. es verdad. Acá se cuentan puestos ambulantes, carros instalados y obviamente el comercio establecido. Y bueno, y ahí uno empieza a sacar cuentas. Si hay 1.326 emprendimientos comerciales en esa área, son miles las personas que trabajan y es para una ciudad como Montevideo, incluso para un país como Uruguay, un elemento importante en términos de movimiento económico. Hay un peso importante de todo eso en la actividad económica. ¿Qué se va a hacer en caso de que se vaya por una obra que implique excavar en 18 de julio para compensar o para contemplar el interés que durante el periodo en el que se extienda la obra se va a ver perjudicado de esa actividad comercial? Sí, el censo además estableció una clasificación de estos comercios, ¿verdad? En chicos, medianos y grandes, en su ubicación. Y lo que hemos establecido en el intercambio con, por ejemplo, el Grupo Centro, ¿verdad? Que es una organización representativa de los comerciantes, particularmente de 18 de julio, es que por supuesto genera incertidumbre, genera la necesidad de advertir que hay que considerar las interferencias y las afectaciones a los giros comerciales que eventualmente tenga la obra. Eso implica que con este censo se está profundizando en este momento y se están afinando los números, tomando incluso experiencias internacionales y aprendizaje de experiencias nacionales de cuánto eventualmente debería establecerse como referencia para poder contener y mitigar las afectaciones a los comercios de acuerdo a sus características, ¿verdad? De acuerdo a lo que tienen hoy como giro comercial o la clasificación en la que se ha hecho de mediano, chico o grande. ¿Pero en qué se piensa ahí? ¿En algún tipo de subsidio o de exoneración impositiva? Se pueden combinar. Habrá que combinar cuáles son las medidas que permitan mitigar y sostener la afectación de la obra. ¿Lo has hablado con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone? Porque me parece que en este tema, bueno, en todos, pero en este particularmente, la mirada tiene que ser integral, ¿no? El Ministerio de Economía es parte del equipo que diseña esto. Y hoy lo que tenemos nosotros es, por supuesto, una oportunidad, y dijera la gente del Grupo Centro, nos genera temores y nos genera, por supuesto, la necesidad de que haya un cuidado especial de las actividades comerciales, sobre todo de los más pequeños, pero lo que aspiran es a jugar en primera división. Así lo ha dicho el presidente, y lo que nos planteaba es el centro está en un proceso de decaimiento importante, ¿no? Y hay que recuperar gente que lo venga a vivir y a revitalizar. Pero además de eso, es parte de las líneas de créditos que ya tenemos aprobadas, de las que ha trabajado y ha sido parte del Ministerio de Economía, obviamente. Nosotros tenemos ya hoy una línea de crédito de $500 millones que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, $300 millones que aprobó la Corporación Andina, el Banco de Fomento, la CAF, y hay todavía en gestión un aporte que quiere hacer también el Banco Mundial, en la medida que están convencidos que este es un proyecto de transformación que también puede marcar un hito importante en el país, pero sobre todo en América Latina. O sea, el número puede llegar a los $1.000 millones. No, por ahora está en esos $800 millones. Si está esa otra posibilidad tercera, subiría más. Sí, pero hay que ver cuánto. Por supuesto, y los imprevistos también hay que considerarlo, que no están en los 590 millones, que es el valor de referencia que hoy tenemos. En la medida en que vayamos ajustando, obviamente puede haber una modificación, pero está dentro de los valores que están las líneas de crédito aprobadas. Con respecto a las velocidades, ya nos dijiste cuánto podría reducirse el tiempo de viaje de, por ejemplo, Zona América a la Plaza Independencia. Sí. Nos hablaste de unos 26 minutos de reducción de tiempo de viaje si se fuera por la solución del túnel. ¿Qué pasaría en el otro eje del que no hablamos tanto, el que, si no me equivoco, conecta la ciudad de la costa, no sé desde qué altura, ahora lo precisarás, con la Plaza Independencia, yendo por Giannatasio, Avenida Italia y 18 de julio? ¿De cuánto sería ahí la reducción? Estamos hablando de un 30% también. Estamos hablando de que ahí hay unos 82 minutos más o menos. Hoy, y la reducción sería similar a la que está planteada en el eje de Zona América, Plaza Independencia, 30 minutos de reducción de viaje, con un aumento de la velocidad comercial que hoy está en el entorno de los 15 kilómetros por hora, y pasaría casi que a 26 o 30 kilómetros por hora. ¿De qué punto hablamos? ¿Del Pinar ahí? Del Pinar.
En el caso del corredor que tomamos como referencia a Zona América, porque es un núcleo central, eso no está totalmente definido. Hoy parte de los estudios están también analizando la posibilidad de que sea Pando, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay aspectos que todavía están profundizándose. Por eso es la necesidad, digamos, de ir avanzando en el aporte de información a la ciudadanía para que vaya pudiendo seguir y sobre todo sintiéndose partícipe de un reclamo, que es una necesidad, pero de que también sea parte de la solución. ¿Cómo se va a resolver la convivencia ahí sí por la superficie de este sistema de buses articulados con las actuales estructuras de Giannatasio y Avenida Italia en uno de los troncales y de Camino Maldonado y 8 de octubre en el otro? Sí. A ver, cuando pensamos en los troncales, hoy ya en estas arterias circulan muchísimos ómnibus, ¿verdad? Hay muchísimos servicios. La posibilidad de ese troncal con este ómnibus articulado, con mayor capacidad, con frecuencia entre 2 y 4 minutos, que es lo que permite efectivamente garantizar la previsibilidad, la disminución de los tiempos, implica que todos esos servicios se van a redistribuir para garantizar la conectividad y la alimentación permanente de los troncales, de quien llega o quien se baja del mismo y vuelva a su destino, de donde partió, también con calidad y con reducción de los tiempos de viaje. Y esto implica ampliar la cobertura. Hoy tú analizás algunas zonas, barrios de Montevideo, ni que hablar algunas zonas de Canelones o de San José, no es que tengan baja frecuencia, no tienen cobertura. Bueno, esta redistribución de las líneas va a permitir aumentar frecuencia y aumentar la cobertura. Pero digo, en términos físicos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo hay que imaginarse la nueva 8 de octubre? Parecida, por poner un ejemplo, a la Avenida Garzón o General Flores, que tienen sus corredores. ¿Cómo hay que pensar en la Avenida Italia? ¿Con un cantero partido o sin tocar el cantero? No, ahí por supuesto, y ahí hay algunos de los anteproyectos que prefigura la Facultad de Arquitectura, transitan por el eje de las avenidas, en este caso de estas arterias, ¿verdad? O sea que va a haber algo parecido a los corredores o a lo que en Buenos Aires se define como Metrobús, por ejemplo. Algo similar, con por supuesto, con una oportunidad en términos de generación de infraestructura verde, que es lo que cambia realmente el disfrute, ¿no es cierto?, de todo este territorio. En la Unión también, en 8 de octubre sí, también eso. También hay puntos críticos que se están analizando y que eventualmente tendrían pasajes a desnivel, digamos, ¿no? Tú tenés en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia un punto crítico, tenés en 8 de octubre y Pan de Azúcar un punto crítico. Bueno, todos esos puntos también se están analizando con la posibilidad de pasajes a desnivel para garantizar efectivamente que la circulación del transporte público no interfiera con los vehículos particulares y efectivamente se cumpla con la reducción de tiempo. Esos dos ejes van a confluir en Tres Cruces. Hoy mencionaste sí. la necesidad de hacer una estación intercambiadora subterránea allí, con conexión incluso con el shopping y terminal de Tres Cruces. Yo te dije, eso lo dejamos para después y a eso vamos ahora. Yo tengo la impresión, lo conversábamos con el intendente de Montevideo hace un par de semanas, de que esa es una parte muy importante de la obra de la que hasta el momento no se ha hablado tanto. Ha quedado un poco a la sombra del eventual túnel de 18 de julio. Sí. ¿Cómo va a funcionar eso? Tengo entendido que estamos hablando de 2 niveles subterráneos, lo que implica un túnel vinculado a los ómnibus que van a circular por Avenida Italia y un segundo túnel más abajo para 8 de octubre, que a su vez llevaría, a ver si lo digo bien, a anular el actual túnel existente de 8 de octubre. Tendría una modificación, ¿no? Ya hoy tiene una capacidad crítica, digamos, y es obviamente la oportunidad para intervenir en el mismo, como eventualmente se está evaluando la intervención en el de Avenida Italia y Ricaldoni, ¿verdad? Que también tiene una capacidad que se ve complejizada, digamos, por el aumento del parque automotor. El que se hizo hace poquito. Sí. Hace 10 años, poco menos. Tenemos un incremento del parque automotor, viste que va retroalimentando un círculo vicioso, porque hay dificultades para el transporte público, para garantizar efectivamente los tiempos de viaje, pero un incremento del parque automotor porque esto no le satisface, pero termina generando una congestión que se retroalimenta. El año pasado se vendieron 72.000 vehículos, ¿no? Es decir, casi un 4% más que el año anterior. Es decir, hay que empezar a resolver esta situación porque no hay ciudad que lo pueda tolerar y la gente necesita tener otras condiciones. Lo cierto es que la intervención en Tres Cruces ha quedado un poco más relegada, se está profundizando en su estudio, más allá de todo lo que ya está hecho, porque de alguna manera fue en donde hubo un acuerdo que era imprescindible tener esa intervención ahí para garantizar el tránsito tanto del transporte público como el particular en una zona que es crítica. Tú tenés la terminal de Tres Cruces con el centro comercial, tenés servicios sanitarios muy importantes en esa zona que
hay que dar respuesta, y 2 avenidas muy importantes, ¿no? ¿Qué respondés a cuestionamientos que yo he notado han surgido en las últimas semanas desde distintos sectores, ¿no? Muchas veces profesionales, aunque con perfiles distintos, ¿no? Ha habido economistas, ha habido personas vinculadas al urbanismo, a la arquitectura, y también empresarios como Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción y director de la empresa constructora SACEM, que han dicho que este proyecto, aún en algunos casos reconociendo la seriedad o lo ambicioso que puede llegar a ser, no solo no resuelve, sino que en todo caso profundiza el estiramiento de la mancha urbana metropolitana, en el sentido de que cuando en Montevideo hay capacidad para que haya gente que venga a vivir al centro donde hay servicios instalados, eso hace que sea más barata la ecuación, lo que se termina haciendo es facilitando que la gente que ya se fue de Montevideo y que vive a muchos kilómetros tenga una oportunidad de venir más rápido y por ende se termine quedando definitivamente o en la ciudad de la costa o lejos de Montevideo en el eje de Camino Maldonado o cercanías. Es decir, para tratar de resolver un problema, dicen estas personas, se termina profundizando otro que al país y a las intendencias les cuesta mucha plata, que es el estiramiento de esa mancha urbana. ¿Qué te parece esa visión? Sí, yo tengo la mirada opuesta. Yo creo que el proceso de migración de la población no es nuevo, lleva una década o más. Nosotros somos vecinos de esta zona, lo hemos venido viviendo en los últimos años, Martín. Yo creo que esto es realmente la oportunidad de atraer, de mantener gente y de atraer nuevas inversiones, nuevos talentos y atraer gente. Realmente creo que es una oportunidad en la medida en que hay ahí un impacto que está siendo anticipado y que hay medidas y áreas específicas que tienen que intervenir respecto del impacto desde el punto de vista del ordenamiento territorial, de los aspectos urbanísticos que están siendo considerados, porque hay medidas específicas para tomar para justamente transformar esta oportunidad en una realidad. Lo cierto es que de no hacer nada, seguramente sigamos perdiendo población en algunas áreas que ya tienen inversiones importantísimas, particularmente en Montevideo, ¿no? Tienen el saneamiento, tienen el alumbrado, tienen servicios públicos, tienen las calles construidas, los drenajes, y se está vaciando. Bueno, hay que captar, y para captar este proyecto desde una mirada sistémica, desde una mirada integral, es lo que va a permitir construir realmente la posibilidad de atraer gente, de mantener gente y de atraer nuevas inversiones. Y no al revés, creo que el no hacer nada está empujando a eso. Es lo mismo del tranvía, imagínate, en línea recta, era un crecimiento, en todo caso, era un riesgo que estaba generando exponencial el propio empresario que hoy cuestiona esto, ¿no? Ahí estás aludiendo a Ruibal. Y por supuesto, es decir, yo creo que lo que hay, en todo caso acá, es una oportunidad. Ahora, si no se hace nada, ahí sí mantenemos esta migración que se está dando, ¿no? Hay otros ejes u otras puertas de entrada y salida a Montevideo que son incluso el nacimiento de rutas nacionales que son muy importantes en el sentido de que son transitados por mucha gente diariamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del eje de la Ruta 5, que va en paralelo con las vías del ferrocarril central. El año pasado te entrevistamos cuando hacía muy poquito que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y el Caribe habían firmado un convenio de cooperación para diseñar un plan maestro de transporte ferroviario que, entre otras cosas, permitiría saber si hay condiciones para desarrollar líneas de tren para personas pasajeras en las vías del ferrocarril central. ¿En qué está el proceso de diseño de ese plan maestro? Sí, ahí empecé de orden una precisión, es con apoyo, con financiamiento de la CAF solamente. Ya se hizo la selección de la firma consultora que va a trabajar en esto. Tiene un plazo de 12 meses con productos entregables, ¿verdad? En determinados en plazos menores, y lo cierto es que ahí hay una necesidad de potenciar una de las inversiones más grandes que se ha hecho a nivel de infraestructura, de verdad, que ha sido el ferrocarril central, y está planteado también en el transporte de pasajeros con esta mirada integral y sistémica del transporte de pasajeros, con algunas
áreas en donde hay una prefactibilidad dada por la propia realidad que tiene que ver con el eje de Ruta 5, donde ya está la doble vía del ferrocarril central. Entonces ahí tú tenés localidades como 18 de Mayo, Progreso, Las Piedras, que podrían efectivamente ya avanzar en alguna de las definiciones. Pero no se descarta, y es parte de los estudios, eventualmente también algunas localidades que están sobre el eje de Ruta 8, en Palme, Olmos y Pando, que en algún momento supieron tenerlo, pero bueno, que obviamente las inversiones allí en la infraestructura, en la construcción de las vías y en el material rodante implicarían otro tipo de inversión. Pero son parte de los estudios que va a cumplir este plan maestro. ¿Hay una probabilidad, si se quiere, alta o importante de que al final de esta gestión vuelva a haber tren de pasajeros? Sí, que aumente, porque de hecho tenemos la línea Rivera-Tacuarembó, no, claro, es la única que se mantiene. Yo hablaba de Montevideo y área metropolitana, ¿no? Pero es importante, porque tiene la particularidad que en esa zona, esta línea de transporte de pasajeros que mantiene AFE con muchísimas dificultades, porque no hubo inversión en el periodo pasado, por eso es prioridad en este presupuesto, es el único medio de transporte que tienen varios pueblos que están a 8 o 9 kilómetros de la ruta y que por lo tanto el ferrocarril es su forma de conectividad y de movilidad. Y pensando en escenarios eventuales o posibles, ¿qué chance hay de que si volviera a haber trenes de pasajeros en Montevideo y área metropolitana, se revitalice la estación central? Tengo entendido que ahí el largo periodo de litigios en los últimos tiempos generó... Décadas. Ahí está, décadas, ¿no? En los últimos tiempos generó alguna posibilidad de resolución o algo parecido a una resolución y que, bueno, que no es tan descabellado pensar, más allá del uso que se le dé, que ese inmueble, la estación central, finalmente pueda ser usada para algo por el Estado. ¿En qué está eso? Sí, ahí hay un equipo que está trabajando, que lo integra el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Banco Hipotecario del Uruguay, ¿verdad? Que también tiene sus derechos, digamos, y reclamos sobre ese inmueble, que vienen avanzando, intercambiando con quien fuera en su momento. Recordemos que esto era el viejo Plan Fénix, ¿verdad? Fallido Plan Fénix, que mantiene o ha hecho las reclamaciones sobre el inmueble. Nosotros tenemos realmente expectativa de que se llegue a acordar, se lo pueda recuperar y se transforme, lo mismo que esta mirada integral, en una posibilidad de desarrollo urbano muy importante para una zona que tiene todos los servicios y que efectivamente tiene situaciones complejas, ¿no? Ahí tenés grandes contenedores que hoy están vacíos y es un problema, es una zona que tiene sus dificultades. En el último semestre yo me perdería la cuenta si te dijera la cantidad de veces por semana que el Ministerio ha tenido que ir para cerrar un boquete, para solicitar con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social que se pudiera convencer a la gente que se estaba instalando ahí que tenía que salir, que se garantizara la seguridad y que se preservara esa infraestructura. Sistemático. Ahora, alguien escuchando esta entrevista puede decir... el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está destinando o destinará muchos recursos a resolver desafíos muy importantes de movilidad en Montevideo, el área metropolitana, pero ¿qué pasa con el resto del país? Con un país en el que durante el gobierno pasado hubo un discurso muy fuerte de las anteriores autoridades en el sentido de decir, se hicieron una cantidad de obras en rutas, en lugares alejados de Montevideo. ¿Qué pasa con esa otra parte de las inversiones del Ministerio? Sí, primero que nada, la prioridad del transporte público en el área metropolitana, porque tenemos más del 60% de la población concentrada aquí, ¿verdad? Eso es una realidad. Ahora, y estamos embarcados en esto porque es la generación de una política pública de transporte que también va a alcanzar al resto de los departamentos. De hecho, hoy la Dirección Nacional de Transporte vuelve a recuperar partes de su cometido como ente regulador, que los había perdido, y está permanentemente interviniendo y dialogando, interactuando con los distintos departamentos del país para poder resolver coberturas del transporte en donde hay competencia, obviamente, interdepartamental, para que la gente tenga posibilidades de trasladarse. Y eso es permanente. Y lo mismo en términos del desarrollo de la inversión. El plan de inversiones del Ministerio, yo no te hablo solamente de transporte, te hablo de la totalidad del Ministerio, estuvo elaborado sobre la base, obviamente, de criterios técnicos diversos, de efectivamente tener evaluaciones desde el punto de vista socioeconómico en términos de las obras que se iban a hacer, pero sobre todo de una mirada territorial, porque recorrimos el país, interactuamos con la diversidad de organizaciones que te puedas imaginar, empresas importantes, empresas grandes, medianas, pequeñas, con usuarios de los distintos servicios, con organizaciones sociales, por supuesto que con los gobiernos departamentales, a los efectos de que la inversión
estuviera pensada justamente en clave de desarrollo, de acuerdo a las potencialidades o las necesidades de cada territorio. A mí me parece que la inversión, por ejemplo, en doble vía, que se ha hecho en el país, son importantes. Ahora, eso postergó la inversión en otras áreas del país. Eso es lo que estamos recuperando. Cerrar la malla vial es tener un criterio de eficiencia en aras del transporte, de la producción y de la competitividad, pero también en términos de la movilidad de la gente. ¿Cómo se cierra esa malla vial? Te voy a poner un ejemplo. La Ruta 26 fue absolutamente postergada. La Ruta 26 es una de las principales rutas transversales que une Brasil con la Argentina y atraviesa el centro del país. Y ahí también hay una prioridad del Ministerio de Vivienda a través de MEVIR de intervenir en distintas localidades que tienen niveles realmente de pobreza que son prioridad. Y vamos a ir nosotros con la inversión en la ruta para garantizar la movilidad y la conectividad de la gente. Me imagino que si acá estuviera, por ejemplo, el hoy senador Blanco, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, diría, bueno, no se hizo esa ruta porque se hicieron muchas otras. Entonces, ¿la discusión es cuantitativa o hay una cuestión de crítica del actual gobierno hacia las obras que priorizó el gobierno anterior? ¿Entendés que hubo de repente obras que se hicieron que no eran las prioritarias? Yo creo que no tengo, honestamente, y en la transición no tuvo cuáles fueron los criterios que definieron las inversiones. Nosotros lo que sí establecimos fueron criterios claros de eficiencia, de cerramiento de malla vial. Esto que yo te decía, que vos me preguntabas qué es. Se ejecutó la Ruta 20, ¿no? Que une Río Negro con Tacuarembó. El contrato finalizó 6 kilómetros antes de que la Ruta 20 se encontrara con la Ruta 5, que es un corredor internacional. ¿No? No tengo que mencionar, la gente lo conoce muy bien, lo que significa la Ruta 5 desde el punto de vista del transporte de carga y de la movilidad para la gente por lo que atraviesa el país, ¿verdad? De norte a sur. 6 kilómetros antes se terminó la obra sin conectarla. Bueno, ahí lo que hicimos fue, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el fundamento para haber hecho una inversión y dejarla trunca 6 kilómetros antes del encuentro con las 5? ¿Y obtuviste una respuesta? No. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer los estudios correspondientes y generar la reasignación de recursos para poder culminarla. Y eso implicó, efectivamente, cerrar un corredor que conecta Río Negro con Tacuarembó para la producción, pero también para la gente y todos los pueblos que están sobre la Ruta 20, resolviendo con criterios de seguridad, de mejor visibilidad y de calidad de servicio de esa ruta que une un corredor secundario con uno internacional. Buena parte de las inversiones se hicieron en rutas que no son la malla concesionada, digamos, que está en la Corporación Vial del Uruguay, que es por donde circula el 80% de la carga. Fueron sus criterios. Nosotros establecimos criterios que presentamos en el Parlamento, que fueron aprobados por unanimidad y que son con los que estamos trabajando. Generación de trabajo, mejores niveles de competitividad para la producción, pero sobre todo movilidad y oportunidades para la gente. Me quedé pensando en eso que decías, que se hicieron obras, a ver si entendí bien, en las rutas en las que circula el 80% de la carga. ¿Está bien? Por fuera. Por fuera, o sea, entendés que no se priorizaron las rutas en las que hay más sobrecarga y más demanda, digamos. Exacto. Y hoy tenemos, por ejemplo, planteos que llaman un poco la atención. La semana pasada nos hacían llegar planteos de vecinos de la localidad de Canelones, donde está la obra de la Ruta 5. Decía, bueno, a nosotros ahora esta obra nos obliga a trasladarnos 5 kilómetros para tener el retorno y entrar a la ciudad de Canelones. Generaba dificultades de ingreso a la chacra policial. En octubre se empezó a trabajar sobre esos proyectos y efectivamente se tuvieron contactos con algunos vecinos, obviamente con la Intendencia y con la Jefatura de Policía, para generar el retorno correspondiente en el tramo donde hay visibilidad, condiciones de seguridad para hacerlo, y la calle auxiliar que permita a los vecinos que están del lado norte, digamos, poder trasladarse con seguridad y salir a la ruta. Son criterios importantes, porque la ruta no es algo que se construye, pasa, no, la gente que vive al lado tiene que tener la posibilidad de un beneficio o de entender claramente que esto no le perjudique, ¿no? No es que pasa la ruta y los demás a mirarla, tiene que estar también al servicio de la gente. Lucía, para cerrar la entrevista, me interesa un comentario desde tu rol de ministra del fallo reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con respecto a un recurso que había presentado la empresa operadora portuaria de Montevideo, Montecón, contra 2 decretos que vienen del gobierno anterior, el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou. Sí. En ese fallo se anula una cláusula de esos decretos
que de alguna forma este hecho lo que permite es que puedan eventualmente en el futuro aspirar otras empresas que no sean Terminal Cuenca del Plata a operar una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, ¿no? Esa cláusula, mientras estuvo vigente, impedía que eso pasara. ¿Eso qué escenario abre para el puerto? ¿Entendés que el actual gobierno tiene que tomar eso para fomentar que haya una nueva terminal de contenedores o no es un objetivo? A ver, yo creo que lo primero es que efectivamente el fallo del tribunal levanta o elimina, anula, porque establece que no está ajustada a derecho, digamos, anula una cláusula que en la eventualidad que tuviéramos propuestas o la evaluación de que fuera necesaria una segunda terminal, implicaría una controversia jurídica sin lugar a dudas. Entonces, hoy por hoy tenemos un mejor posicionamiento y una claridad jurídica que nos permite soberanamente tomar esas definiciones. Ahora, si es necesario o no, Martín, depende de múltiples factores, que no es solamente una decisión del gobierno. Hoy nosotros tenemos una Administración Nacional de Puerto que está abocada a mejorar la eficiencia del puerto, a ampliar su capacidad operativa para volver a tener servicios que lamentablemente por procesos que le son ajenos, que tiene que ver con cómo se viene dando la integración, ¿verdad?, vertical de navieras que también tienen sus propias terminales, se vinieron por lo menos gestando en los últimos años. Así que si efectivamente fuera necesario a los efectos de generar mejores condiciones para la economía del país y el interés general una segunda terminal, bueno, o será una iniciativa de la Administración Nacional de Puerto o en la eventualidad que la recibamos el análisis que corresponde, ¿no? Ahora, el mismo fallo confirmó el resto de esos dos decretos que impiden, y esto sigue firme, por ejemplo, que se instalen grúas pórtico y o equipamiento que puedan dar lugar a una especialización en contenedores fuera de las áreas y muelles especializados. Dicho de otro modo, la terminal de contenedores actual seguirá teniendo la exclusividad de ese tipo de equipamientos sobre una eventual nueva terminal de contenedores si la hubiera. Y menciona las grúas móviles, ¿no? Las habilita, digamos, o las legitima en su... Ahí está, en su uso. Ahora, esto no termina desestimulando el eventual interés de otra empresa por instalar una terminal parecida cuando hay cierto equipamiento que tengo entendido que mejora mucho la capacidad operativa, que solo lo podrá tener la terminal TCP, que es Sociedad de Catunasi con el Estado. Sí, es verdad. Y también es cierto que en el marco del contrato, digamos, o de la concesión que tiene el gobierno, con el cual nosotros asumimos, realidad con la que asumimos, tenía la contrapartida, y eso lo planteaban las anteriores autoridades, que iba a ser la inversión histórica en el puerto. Bueno, tuvo dificultades, debieron rescindir el contrato, ¿no?, que tenían inicialmente y están retomando ahora. Cuando eso avance y se den las condiciones, yo creo que será momento de valorar y de evaluar si efectivamente es necesario o no una segunda terminal y si el tipo de tecnología, pórticos o móviles son imprescindibles, ¿no? Lo cierto es que hoy, en este momento, esas grúas móviles están operando. Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por la visita. Al contrario, un gusto, Martín.